Bueno, ¿cómo les va? Hoy tenemos que terminar con Shemot, aunque claramente haríamos un curso de Shemot, otro de Barim, otro de todo lo que sigue. Pero sí, llevaría 5 años hacer cada uno de los libros como nos gustaría. No podemos, tenemos unos 4 encuentros más y tenemos que ver 3 libros. Creo que No, estoy relajada, estoy muy relajada. Por suerte, Baikra repite sacrificio tras sacrificio, con lo cual podemos sintetizar en 1 y medio. Hoy voy a tratar de leer uno si me sale, pero me parece importante primero cerrar con la furia de Moshe de la semana pasada, cuando vio al pueblo danzando alrededor de un becerro de oro y haciendo todo lo contrario de lo que habían acordado un capítulo antes, más o menos. Un par de capítulos antes es lo del becerro de oro, o al menos 40 días antes. Y comenzar Baikra y entender, porque leemos muchas veces sobre Korbanot, sobre sacrificios, y como que nunca prestamos atención del todo a ver qué es. En algún momento tenemos que conocer ese acto en general para entender lo representativo que puede ser para el día de hoy, no para hacerlo en casa, porque algunos seremos descendientes de Kohanim, yo no tengo el poder de ejercerlo, tampoco está el Beit HaMikdash, o sea, así que los que sean Kohanim de estirpe tampoco pueden hacer nada al día de hoy. Eh, y bueno, lo que vamos a ver ahora es entonces el cierre de Moshe con las nuevas 2 tablas. Usted le vi, ¿sí? contesté atrás. Y la imposición de manos. Eh, la, claro, cómo llegaba. Dice eh, que le sale natural si son mujeres. bueno, después probamos las manos de los Kohanim. Eh, vamos entonces ahora al capítulo 34 para ver un alegre final de toda esta situación en que hemos recibido la Torá, los 10 mandamientos. Moshe se quedó en Har Sinai hablando con Dios, escuchando otras mitzvot, y sabemos que cuando bajó no encontró exactamente la reproducción de la misión de Dios en la tierra, o al menos no del Dios que habían quedado del único Dios. Y bueno, vamos a ver entonces cómo fue la segunda oportunidad. Estamos en la página 100. Dijo Adonai a Moshe en el capítulo 34: Talla tú 2 tablas de piedra como las primeras, y yo escribiré sobre las tablas que estaban sobre las tablas primeras que quebraste. Y de acá ya podemos frenar. Voy a tratar de no hacer lo mismo en cada versículo, porque claramente hoy ni siquiera terminaremos Shemot. Sol Leja Pesalim es interesante también la reformulación y la elección de un propio culto, porque se hace en piedra y Pesel es ídolo de piedra, y estamos justamente fundando una identidad de un pueblo que cree en un Dios que se manifiesta a través de la palabra. Y a mí, y ahí sí agrego una interpretación personal de no podemos hacer un culto de la nada. Puede ser que haya siempre elementos de otras culturas, pero tenemos que tener una impronta propia. De acá hay algo que también es interesante, porque lo que dice es: talla tú 2 tablas de piedra como las primeras, y yo escribiré sobre las tablas que estaban sobre las tablas primeras que quebraste. Pero ¿quién escribió las segundas tablas? Y aparte, ¿esas tablas segundas eran igual como que las primeras? Entonces, claro, de alguna manera es como cuando uno dice vuelvo a empezar y nunca se vuelve a empezar al mismo punto. Pero tampoco podemos olvidar ese primer punto. No es borrón y cuenta nueva. Es como llevar, y por eso, bueno, con uno de los grupos estamos aprendiendo un libro, Fragmentos Sagrados, de Gilman, que habla de cómo esas tablas rotas también eran llevadas en el arca, donde eran llevadas las 2 tablas definitivas. Porque ¿qué pasó con las tablas que Moshe rompió? Fue como, bueno, esto ya no sirvió, quedaron ahí. No. Bueno, lo que se dice y lo que tiene que ver con esta interpretación también es que esas tablas rotas también fueron llevadas junto con las
segundas tablas definitivas. Y eso también nos enseña cómo tenemos que ir llevando la tradición, mucha tradición que a veces queda atrás, que ya hay cuestiones como vamos a leer ahora, los korbanot. Los korbanot pueden representar un poco eso, no podemos hacer korbanot. Además de que podamos leer ahora el primer capítulo de Baikra, ojalá lleguemos, y leer todo el ritual y decir, ok, esto que representa en un Dios que se manifiesta a través de la palabra, es difícil, pero seguimos hablando de esos rituales porque no podemos hacer borrón y cuenta nueva. Resignificamos y vemos cómo en lugar de hacer sacrificios 3 veces por día, hacemos tefilo 3 veces por día, reproduciendo ese mismo ritmo, ¿sí? Segundo punto. Dice, y estate presto, y es interesante, veye najón de correcto, pero estate preparado, ¿sí? Las dos cosas. La boker, tiene que prepararse temprano, todo pasa temprano, ¿vieron? A que madruga Dios lo ayuda, que está de este versículo. Abraham también salió tempranito. ¿No te gusta levantarte temprano, Elena? Pero bueno, claro, tal cual. Pero me parece que es como prepararse, no dejar pasar el tiempo, no dilatarlo. A primera hora ya arranca. Estate presto para la mañana, estamos en el segundo versículo, y habrás de ascender por la mañana hacia el monte Sinaí y te erguirás ante mí allí sobre la cima de la montaña. Y acá aclara en el tercer versículo, que hombre alguno no ascienda contigo, ni que hombre alguno se haga ver en toda la montaña, ni que tampoco las ovejas ni los vacunos pasten frente a la montaña aquella. ¿Por qué dice que nadie suba con él? ¿Cómo había sido la vez anterior? Que esto es algo que trajo Claudio la vez anterior, que decía, sube Aarón, pero en realidad Rashi dice, nunca subió Aarón al lado de Moshe. Pero es cierto que antes se aclaró que vaya Aarón contigo y dice ve a Kohanim, que tampoco se entiende si los Kohanim también, pero en realidad era como una escala. Imagínense que Aarón tampoco podía estar al lado de Moshe porque Moshe dejó, cuando él definitivamente subió a recibir las tablas de la Torá, no cuando se decían los 10 mandamientos, sino cuando fue a buscar las tablas de la Torá, ¿quién quedó a cargo? Si no, ¿cómo le iba a decir el pueblo? Dame oro, haceme un becerro de oro. Le iba a gritar desde abajo, Aarón, bajá, y él, tráigame el oro. O sea, un poco complicado. Pero sí es cierto que antes Dios le dijo esa orden y acá fue muy claro en esta segunda oportunidad que parece muy parecida a la primera porque repite la misma secuencia. También esto un poco habla de cómo hay ciclos que se reiteran iguales y no iguales. Las tablas que se destruyeron pues, con el templo. Sí, fueron llevadas, lo que vemos nosotros es en el arco de Tito a los romanos llevando la menorá. No mostraron la foto en que llevaban al arca, pero la verdad que sí, fueron destruidas, el templo, Jerusalén fue quemado, el templo fue quemado, o sea, no tenemos rastro de lo sucedido, pero sí el mismo Imperio Romano dejó ese testimonio de cómo vencieron sobre lo que era Judea en ese momento. ¿Qué? Es que tenemos estos libros y no nos tendría de dónde leerlos. No sabríamos. ¿No tendríamos de dónde leerlo? Estos libros no los tenemos. Sí, vos decís porque fue destruido la Torá, lo que fue destruido fueron los 10 mandamientos en piedra, lo que está escrito son los 10 mandamientos, pero es cierto que después fue todo transmitido de manera oral, después se pasó por escrito a la Torá, tenemos a Esdra leyendo en el Tanaj también la Torá frente a todos, ese era el escriba, bueno, y después viene lo que es la Torá oral en sí, que no es la Torá que estamos hablando ahora, ni el Tanaj, sino la Mishnah y el Talmud. Bueno, seguimos en el 4. Esculpió ¿él quién? Moshe. ¿Cómo también nos damos cuenta que es Moshe, no Dios? Porque está en minúscula. Muy bien, porque está en minúscula. Muy bien estamos en Torah. Es en la traducción, habría que ver por qué te das cuenta en hebreo. En hebreo solamente te podés dar cuenta porque Dios le dijo a Moshe ese verbo que él lo tiene que hacer. ¿Sí? Dice, Vayomer Adonai Moshe, Psol leja. Y después vemos en el 4, Vaifsol Shnei Lujot Abanim, entonces lo tuvo que haber hecho Moshe. Es el mismo verbo. Sí, pero la consecuencia del anterior. Claro. Más es la interpretación de la escritura divina a la escritura humana. Sí.
que tiene que ser lo mismo, pero nunca es lo mismo. Y sobre todo porque la primera vez se aclaró que Dios lo escribió y en esta no. Esculpió él 2 tablas de piedra como las primeras, madrugó Moshe por la mañana, que acá no es redundancia igual, pero sí son aclaraciones que ya volvimos a ver antes, que tenía que ser temprano, y acá vuelven a decir también a la mañana, y ascendió Moshe al monte Sinaí, como le había ordenado Adonai a él, y tomó él en su mano 2 tablas de piedra. Adonai se reveló circundado por la nube y sirvió junto a él. Y acá es interesante, sirvió junto a él. ¿Quién sirvió frente a quién? Claro, ahí mismo parece ser. Está uno frente a otro erguido. ¿Sí? O sea, cuando uno piensa que estamos hablando de Moshe, pero justamente lo que es un encuentro, se encuentran los dos. Obviamente que Moshe no es Dios, pero este es el único encuentro que puede haber para realmente poder recibir su palabra. Allí invocó el nombre de Adonai. Y pasó Adonai delante de él y él proclamó Adonai, Adonai, el Rahum Behanun, ¿sí? Lo que conoce, Adonai, Adonai, ¿sí? Dios misericordioso y clemente, tardo en la ira, magnánimo en la benevolencia y en la verdad, mantiene la benevolencia para miles de generaciones, perdona la iniquidad y la rebeldía y el error, empero absolver del todo no absuelve, hace recordar la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Esto dijo Adonai? No, eso es cómo se manifestó, claro, la presencia de Dios y cómo Moshe puede de alguna manera expresar esa presencia. Él proclamó. Y después dice, se apresuró Moshe se inclinó a la tierra y se prosternó. Dijo, si ahora he hallado gracia en tus ojos, Adonai, que vaya ahora Adonai en medio de nosotros, aunque pueblo duro de cerviz es. Empero tú perdona nuestra iniquidad y nuestra culpa y tómanos por heredad tuya. Dijo él, he aquí que yo voy a concertar un pacto frente a todo tu pueblo, habré de hacer portentos, o sea, muestras que no han sido obrados en tierra alguna ni en pueblo alguno, y verá todo el pueblo el que tú estás en medio de ella, obra de Adonai, ya que imponente es lo que yo voy a hacer contigo. Bueno, observa tú lo que yo te prescribo el día de hoy. Es interesante que no vamos a ver, y dio Moshe que Dios tenía barba canosa y era un anciano y tenía una túnica celeste, claro que estoy diciendo lo que yo me imagino, que den evidencia, y es una imagen occidental de lo que podría haber sido Dios. La manera de ver a Dios es hablar de sus atributos. Y estos son los atributos de Dios. Primero dice Adonai que es un nombre que no podemos nosotros expresar. Y después habla de diferentes características de él. Y después habla de ese vínculo, de esas características hacia el pueblo de Israel. Y de esta frase, por supuesto que vamos también a hacer un curso, Kabbalah mediante. No podemos hacerlo, pero sí entender que ese encuentro de Moshe con Dios es poder expresar esa presencia. Decimos que Moshe pudo ver a Dios panim el panim, pero ese verse no es verse como nosotros lo pensamos con ojos y como podemos hacerlo. Y también un poco cuando pensando en Buber, yo, tú, nunca terminamos de ver al otro como es, ¿no? Siempre vemos lo que nosotros interpretamos, por más que cada uno ahora nos estemos mirando y decimos, no, bueno, sí, pero es de esta manera u otra. Bueno, hay que ver qué interpreta cada uno de nosotros. Desde lo visual, por ejemplo, algunos van a decir, no, porque Debbie está vestida así, bueno, me está viendo de frente, alguno desde costado me verá otra cosa. ¿Sí? Y así, hoy Eva me decía, bueno, no tiene mucho que ver, pero es como que uno lo interpreta. Qué bien que tenés el pelo, qué lindo ese amarillo queso cheddar y el marroncito arriba. Queso cheddar. Pero le parecía divino. Entonces, como que uno dice, yo sentía como es una tierna porque ve mamá, es mamá. Bueno, tiene 8, supongo que a los 15 me va a decir, mami, mira el pelo como lo tenés, tipo decidí el tono o algo. Pero me dijo eso, como qué lindo, me encanta tu pelo, queso cheddar. Bueno, está bien. Gracias, Eva. Para poner un poco de humor, pero también entender que cada uno vio otra cosa. El turno para la epigleia ya me lo había sacado, no es tipo que me da como cosa. Hizo pensar lo que decir, ¿no? Pues si te lo dice otro, capaz que no te gustaría tanto, pero es como que uno sabe qué le dice y qué le expresa cuando le dice.
Si Eva me decía, mamá, tu pelo parece queso cheddar y se reía, tal vez me lo tomaba igual que me lo dice otro. Pero me lo dijo con una admiración, me dice, qué atractivo tu pelo. Pero cuando sumó lo otro, concepto de atractivo, creo que estás usando, pero lo decía con admiración. Pero un niño también puede decir las cosas, y Eva inclusive, puede decir las cosas de otras maneras, por distintas situaciones de la vida. Creo que en ese momento en que yo estaba apurada a la mañana y decía, vamos Eva, quería como suavizar la situación. Entonces creyó que queso cheddar era una posibilidad. Marrón, ¿cómo la interpretó? No sé, la verdad. Yo lo único que sé es que yo en algún momento también era así y el tiempo hace lo que quiere, pero eso es algo que es propio, que también uno mismo lo contrasta con su visión, porque yo digo, claro, es el color de mi pelo, y digo, no, no, ya no es el color de mi pelo. Pero bueno, son cosas como las representaciones de cada uno, y si uno sigue pensando que Dios es, que viene Dios y nos habla, está equivocado. No es eso Dios, es la manifestación de Dios en diferentes situaciones de la vida, en las que uno dice no, bueno, las casualidades o causalidades. Oh Dios, yo ahí es donde encuentro, porque son cosas que nos exceden, que no nos podemos explicar, que sentimos que hay alguien ahí acompañando nuestro destino y que no necesito que venga y me hable como un ser humano, y eso lo decía Maimónides, ¿no? Tenemos que ser antropoformizar, si lo dije bien, nada, premio a esta hora de la noche, a Dios, porque es un error de interpretación. Él era un poco más duro y decía de los ignorantes que piensan que, bueno, yo no diría ignorantes, pero uno realmente se queda con esa imagen. Y lo que nosotros ahora podemos decir, si alguno dice no, porque de verdad Moshe lo vio a Dios, no sé si puedo decir de verdad Moshe lo vio a Dios. Yo en este relato me parece significativo y eso lo voy a defender siempre. El paso 5 dice Vayere el Adonai. Sí, muy bien, eso lo toman los intérpretes. Se reveló, pero Sí. está muy imaginarizado, como que bajó de algún lado. Eso lo toma, no sé si Rashi que decía, pero la manera de expresar que Dios se revela es bajando. A veces Moshe sube para acercarse a Dios, pero Dios tiene que bajar. Eso desde la Kabbalah se pueden pensar mil cosas, pero el imaginario ayuda a antropomorfizarlo. Sí, sí, pero pero hay una cuestión práctica que es que cada vez que Moshe se encuentra con Dios, asciende. Y si hablamos de Dios, desciende. Pero eso también nosotros le sumamos significado. Cuando vamos a leer la Torá, hacemos una aliyá a la Torá. Cuando vamos a Israel, hacemos aliyá. Todo eso remite a una cuestión espiritual que parte del monte Sinaí, que fue el momento del encuentro, porque realmente Sne Boer, que nosotros lo habíamos vinculado Sinai-Sne, bueno, pero ahí fue un encuentro al ras de la tierra, del desierto, básicamente. Bueno, pero eso que vos tomás, y también, no lo digo por la idea del curso, pero es quedarse con los términos. Sabiendo hebreo hay ciertas cuestiones que uno puede tomarlo, pero incluso en este castellano decir, bueno, está el pronombre en minúscula, no es Dios, es Moshe. Esto es estudiar Torah, no ver qué pasó en la historia, sino quedarnos con las palabras y tratar de ver qué nos dicen más allá de eso, sin llegar a la Kabbalah. Y después sigue, Dios tendría que volver a repetir todo, ¿no? Tendría que volver a decir todo lo que había dicho en las parashiyot anteriores, no solamente con los 10 mandamientos, sino con las mitzvot posteriores que dijo, que fueron muchas. Hace como una síntesis, ¿sí? Y dice, y por ejemplo, ya empezó diciendo que él iba a ser Dios, porque dice en el 10, volviendo para atrás, he aquí que yo voy a concertar un pacto frente a todo tu pueblo que habré de hacer portentos que no han sido obrados en tierra alguna, ni en pueblo alguno, y verá todo el pueblo, el que tú estás en medio de ella, obra de Adonai. Acá hay algo igual que está redactado extraño, ya que imponente es lo que yo voy a hacer contigo. Observa tú lo que yo te prescribo el día de hoy. He aquí, yo voy a expulsar, bueno, y acá es algo que habla en referencia a la tierra de Israel, Alemorí, Cananí, Hití, Prisí, Jibí, Yebusí, que son los habitantes que estaban en ese momento en la tierra de Israel, bueno, y que el pueblo estaba destinado a estar en esa tierra. Estamos hablando de estos tiempos, y yo lo pienso más que todo con un vínculo con la tierra de Israel en la que iba a morar el pueblo. Guárdate, no sea que concertes, bueno, lo que sigue me parece que al día de hoy es difícil porque nosotros sí tenemos que generar pactos con quienes viven
en lugares cercanos a la tierra de Israel, aunque estamos en una situación que es muy difícil imaginar al día de hoy algo de ese estilo, pero esperamos que suceda a la brevedad. No quiero leer todo lo que sigue respecto de cómo en su momento se iba a fundar un nuevo culto, porque me parece que no es relevante ahora. Tiene que ver con, nosotros no podemos fundar una nueva tradición, identidad, religión, rodeados de otros cultos en los que vemos que 40 días después hicieron un becerro de oro. Entonces, lo que Dios decía en esos tiempos es que al llegar vos tenés que, primero tenían un Mishkan, que se había construido, se iba a construir al final de Shemot, pero ya las órdenes estaban antes. Y eso no podía convivir con otras culturas, porque si no, en ese altar ibas a hacer sacrificios que eran ajenos a nuestra identidad y que no tenían que ver con un culto vinculado, por ejemplo, con el cuidado con la vida. Y es lo que vamos a ver a continuación nosotros con Baikra, qué es lo que sí se puede ofrecer en sacrificio y por qué. Y no es hacer sacrificios por hacerlos y nada más. Por eso es que acá se habla en los próximos versículos de ojo con los vínculos que vos generás. La idea es que los vínculos tengan que ver, sí, como hizo Abraham en su momento, con la paz y con la convivencia pacífica, pero no respecto del culto. Y sigue con lo que sí, que eso ya lo había dicho en Shmot anteriormente. Porque si vamos a decir lo que no y nada más, no sirve. No hagas este tipo de cultos. Ok, listo. ¿Y qué hago ahora? Sigue y repite. Te recuerdo que yo ya te había dicho antes, vamos al 18, la festividad de los panes ácimos habrás de observar. 7 días habrás de comer panes ácimos, lo que yo te prescribí en todo el mes de Abib, ya que en el mes de Abib saliste de Egipto. Y después habla de todo el que abre matriz. Pidió Naben, el mayor tiene que ser consagrado, el primogénito, tiene que ser consagrado a Dios. El primogénito, el que abre matriz, quiere decir el primer hijo de cada mujer, no el primer hijo de cada hombre. Porque sabemos que en ese momento tenía diferentes mujeres, entonces se refiere al primer hijo de cada mujer. Seguimos, por ejemplo, en el 21, 6 días habrás de trabajar, pero en el 7º día habrás de cesar, Shabbat, cesar, sí. No solamente descansar, sino cesar de trabajar, como creo que ha dicho Ari en su momento. En la alada y en la siega habrás de cesar, acá da un detalle más, ¿no? ¿Qué significa cesar de trabajo? No cultives. Después va a haber más detalles de lo que implica. La festividad de las semanas, ¿cuál es la festividad de las semanas? Que hicimos Shavuot. Habrás de hacer las primicias, Haga Bikurim, de la siega del trigo, Haga Katsir, y la festividad de la recolección al concluir el año. ¿Cuál es la festividad de la recolección al concluir el año? Sukkot. Hag y Asif. Entonces, resumen, en el 23, 3 veces en el año habrán de aparecer todos tus varones ante la presencia del Señor tu Adonai, Dios de Israel. Shalosh Regalim, Pesach, Shavuot y Sukkot. O sea, piensen que había gente que vivía lejos de Jerusalén, con lo cual lo que vamos a leer de Baikra, que en su momento se va a hacer en el Beit HaMikdash, de todos los sacrificios, había gente que no estaba todo el tiempo presente. Que iba a ir 3 veces por año y si no estaba esta prescripción, no iba nunca. Muchas de las mitzvot que hablan de rituales y obligaciones tienen que ver con que si no se establece un ritual, no sucede. ¿Este peregrinaje es una vez en la vida o todos los años? No, todos los años. 3 veces todos los años. Todos los años. Como todos los Javim, todos los años tenemos que hacer básicamente lo que hacemos todos los años. Paren que acá está pegado. Bueno, y dice, ¿Qué pasó? por ejemplo, no, y seguimos 25 o 26, por ejemplo, los frutos de las primicias, etcétera. 27, dijo Adonai a Moshe, fíjense, escribe tú las palabras estas, pues de acuerdo con estas palabras he concertado contigo un pacto con Israel. Vamos al principio y decía, y yo escribiré sobre las tablas que estaban sobre las tablas primeras que escribiste. Pero no. Finalmente, después de este encuentro, fue Moshe el que escribió las tablas. He concertado contigo un pacto y con Israel.
y él estuvo allí ante Adonai 40 días y 40 noches. Pan él no comió y agua él no bebió. Sí, un genio. Sí, algo. Y escribió él sobre las tablas las palabras del pacto, sí, bajó en forma, por suerte pudo bajar. Las 10 palabras decálogo, acá aclaran. Ocurrió que al descender Moshe del monte Sinaí estaban las 2 tablas del testimonio en mano de Moshe al descender él de la montaña. Empero Moshe no sabía que irradiaba la piel de su rostro cuando él hubo hablado con él. Vio Aarón y todos los hijos de Israel a Moshe, y he aquí que irradiaba la piel de su rostro, y temieron acercarse a él. Empero los llamó Moshe y volvieron hacia él, Aarón y todos los jefes de la asamblea, y Moshe les habló a ellos. Y después se acercaron todos los hijos de Israel, y él les prescribió todo lo que había hablado Adonai con él en el monte Sinaí. Concluyó Moshe de hablar con ellos y puso sobre su rostro un velo. Y cuando venía Moshe ante Adonai para hablar con él, se quitaba el velo, hasta salir él. Y salía y hablaba a los hijos de Israel lo que le había sido ordenado. Y observaban los hijos de Israel el rostro de Moshe, porque irradiaba la piel del rostro de Moshe, y volvía Moshe el velo sobre su rostro hasta volver para hablar con él. ¿Qué pasa, gente? Y bajaba. Él tenía un vínculo con Dios. Frente a Dios, ¿cómo estaba? ¿Con el velo o sin el velo? Sí, Y con el pueblo se estima que con el velo, pero lo que pasa es que dicen irradiaba luz. Y bueno, acá se ve. Pero él salía por el velo. En la Kabbalah la idea del Pargodi de como tratar de ver detrás de una cortina donde está la luz y ahí estaría la presencia de Dios, está muy presente. Moshe podía verlo panim el panim. Esa luz, ¿qué es esa luz? ¿La chispa divina? Podemos pensarlo nosotros también. Pero hay algo que también es interesante. Dice Keren Or, o Karen también dice, y se interpretó como que, esa la conocen, como cuernos. En la traducción, luego de la Biblia, se dijo como que Moshe bajó y tenía cuernos. Y así vemos cómo hasta primero que Adán y Eva como una manzana, Moshe tenía cuernos cuando bajó al monte Sinaí. Claro, claro. Eso fue un error de traducción también, ¿no? Fue un error de traducción. Y Keren en realidad tiene que ver con esto, con la luz que irradiaba su or piel, ¿sí? Porque, ojo, porque uno dice or, no, pero es con Ain. Entonces irradiaba como rayos de luz, ¿sí? No es lo mismo. Es importante también. Y también es interesante, desde él mismo estaba la luz, como una luz interior que salía hacia afuera. Y la Kabbalah con todo este símbolo también que tiene diferentes simbologías, porque el agua también. Pero en este caso vemos el fuego y la luz, y en su momento Dios había escrito con dedo y con fuego esas primeras tablas. Y ahora era Moshe el que escribió las tablas y bajaba él y irradiaba luz, y le tenía el mismo miedo que le tenían a Dios en su momento, que no se podían acercar. La diferencia es que Moshe su mano dijo, vengan, vengan, yo les cuento. Una parte ya leímos que Dios está enojado por esto de que habían hecho el becerro y rompieron las tablas, y entonces le dice a Moshe que él las tiene que escribir. Eso está, ya lo leímos antes. Sí, en realidad lo que dice primero es que bueno, ya los había perdonado. Esto es cuando ya fueron perdonados. Salachti, Kidbareja y demás, cuando Moshe pide, y cuando ya le dice a Moshe al principio del capítulo, bueno, vas a hacer las tablas, lábrate 2 tablas como las primeras. Bueno, ahí dicen que es el primer día de Elul. Y ¿cuándo baja? 40. Y cuando baja entonces con las 2 tablas, que eso también lo habíamos visto, en Yom Kippur. Pasaron 40 días. Tenemos entonces también que todo ese periodo es Heshbon HaNefesh. Por eso cuando hablamos de todo lo que son Yamim Noraim, a mí me gusta pensarlo no Rosh Hashanah y Yom Kippur, o los 10 días de Teshuvah, sino desde ese momento, que es todo un ciclo de balance personal, de pensar qué fue lo que pasó, de pedir, de vincularse con Dios, de pedir perdón por uno, por los demás, que es lo que hacemos en Yom Kippur. No pedimos perdón por nosotros y lo que hicimos solos. Moshe pidió perdón por lo que no hizo, básicamente, claramente. La traducción de Keren. Es como rayos de luz.
se escribe con Kuf, Kuf, sí, Reish, Nun. sí. Aparte, Keren Kayemet es fundación, Sí, es otra ese cosa, es otro concepto. es otra cosa. Sí. No, esa es Ahora, una a veces para Jonás recordar. y Kipling todavía no estaban en ese momento, digamos, después se retrotrae a esta época y digamos, se lo institucionaliza. Sí, pero esta interpretación que estoy diciendo es una interpretación posterior también. O sea, lo que figura en Rosh Hashanah, vimos Yom Teruah y Yom Kippur es sacrificio de expiación, pero no remite directamente a este hecho. Estos son interpretaciones posteriores que podemos tal cual conectar con un momento realmente que refleja lo que es el pedido de perdón, la necesidad de corregir y en este caso de Moshe como líder frente al pueblo. Después Aarón tenía que reproducir ese ritual porque no es por Aarón ni por Moshe, es por la continuidad. Iban a ser los Kohanim. Y ahí, porque les está dando en la espalda el aire. Y ahí, cerrando a Moshe irradiando luz, si les parece, Torah Or, la Torah también se habla como que es luz, y Moshe al transmitir la Torah, porque volvamos a pensar, no es que baja con 2 tablas, las 2 tablas son representativas de toda la Torah. Y también hablamos, no es que estuvo el pueblo, estuvimos todos ahí porque nosotros estamos al día de hoy hablando, en ese sentido estamos ahí, porque continuamos con este relato. Vamos al libro de Baikra. Cerramos Shemot. Y Baikra se editará prontamente, es el último que falta, pero bueno, por ahora es lo que tenemos. Es el último. Bueno, todavía no lo vamos a abrir. Vamos a hacer. Sí, acá hay. No, sí. Afuera, ¿no? Afuera hay más. ¿Sí? Igual acá yo tengo uno, así que no. ¿No hay más? No, por favor. ¿Alguno le falta? Podemos compartir nosotros. No, pero ¿alguien le falta? Marina. Sí, ¿Te falta algo? Bueno, Todavía no. imagínate que yo las veo, por más que bailen, ahí. Sí, pero yo veo bien. El tema es el libro. Bueno, justamente hacer el Humash tenía que ver con que hacer letra más grande. Yo veo bien. Primero vamos entonces a hacer un recorrido de cómo venimos y una breve intro Baikra. Y después vamos al primer capítulo, así de lleno. Tal vez llame a alguien para leer porque no sé si me va a dar el nivel de impresión. Pero me parece que es interesante ver qué es un corbán, qué es un sacrificio. Siempre decimos no, porque lo espiritual es sacrificio. Bueno, pero veamos algún día qué era. Primero entonces recorramos un poco. Vimos Bereshit, que qué se trata. Y un poquito retomando tu idea de hacer un recuento. Bereshit, ¿qué pasa? El comienzo, creación del mundo. ¿Qué más? Para hacer grandes rasgos. Y aparte ahora estamos leyendo Bereshit. Noah, El diluvio, no. la Torre de Babel, que termina el diluvio con la Torre de Babel, que así, un par de versículos súper potentes. ¿Quién sigue esta semana? Abraham. Abraham. Y básicamente en Bereshit, ¿cómo sigue? Con la historia de Esto comienza acá. Ismael, Isaac. los patriarcas. Si uno tiene que hacer como un recorrido general, entonces tenemos la creación del mundo, obviamente con los acontecimientos Adán Bejabá, Caín Abel, toda la sucesión, Noah, la Torre de Babel, los patriarcas, y terminan descendiendo a Egipto. Shmot. Salida de Egipto. Shmot, empezamos con la llegada a Egipto, esclavitud, éxodo, salida de Egipto. Salida de Moshe. Sí, y después, bueno, la vida de Moshe que pasa en 3 capítulos, hasta ser el líder en el 4º, 5º, y sí, no pudo. El destino es así, el destino griego. Una pregunta, Sí, una preguntita. ¿Dónde aparece Yosef? en ¿En qué Bereshit, libro? En Bereshit está todavía, al ¿no? final, más al final de Bereshit. Bueno, no lo conté, es verdad, porque no es un patriarca Yosef, pero la historia de Bereshit termina con la presencia de Yosef, que fue justamente el que hace el nexo con la llegada de los hijos de Israel a Egipto, al haber sido vendido como esclavo en su momento. Tenemos entonces Shmot.
salida de Egipto, como grandes acontecimientos. El Brit en el Ar Sinai, el pacto en el Sinaí, el Asab, el becerro de oro. Bueno, recibimos las segundas tablas. Y después tenemos también muchas mitzvot relativas a las festividades. Y al final de Shmot, que no vimos del todo, pero que ya se repetían, ya aparecía en mitzvot anteriores, la construcción del Mishkan. Termina Shmot, el libro de Shmot, diciendo, primero tenían que juntar todos los materiales, es como una contrapartida a la construcción del becerro de oro. Así como en su momento el becerro de oro, y también es interesante para pensar, lo que es superfluo, tráigame el oro, ¡tum! Listo, creció. Y el culto desenfrenado, listo, terminó. Lo que vale la pena es lo que lleva un tiempo. Sí. ¿Cómo tenemos que hacerlo? ¿Cómo lo tenemos que construir? ¿Qué materiales necesitamos? ¿Cuánto tiene que medir cada cosa? Me ha pasado que hay madres que me dicen, mira lo que lee mi hijo en su bar mitzvah, que cuánto mide la cortina, que tiene que ser de terciopelo, que esto de oro, que esto de piedras preciosas. O sea, ¿qué pasa? Bueno, pero obviamente no estamos viendo lo importante de lo material. O sea, no ese es el concepto. Hay que hacer las cosas con todo el oro posible, sino lo simbólico. Hay que, sí, construir la comunidad con lo mejor que cada uno tiene. Y para eso hay que hacerlo entre todos. Shmot termina con realmente la construcción de un pueblo, pero haciendo algo para que esa identidad continúe, que es el Mishkan. Que el Mishkan no es para engrandecer a los o ánimo a Dios, es porque eso reúne al pueblo. Y vuelvo a decir por las dudas, Mishkan es el tabernáculo, la manera de poder adorar a Dios y tener un templo en el desierto. Y la palabra Mishkan tiene que ver con Shejinah, que es la presencia de Dios en la tierra. Bueno, es súper interesante todo lo que implica. Ahora que ya tenemos el Mishkan, tenemos que saber cómo hacer, justamente, establecer ese culto con Dios. Y acá llega Baikra. ¿Se Mishkan lo van moviendo? Sí, lo van llevando, claro, hasta llegar a Israel. Y después ahí tienen diferentes altares, que todavía no era Israel, era Canaán. Después tienen distintos altares en distintos lugares con Kohanim, que estaban a cargo, que eso llevó medio un poco a cualquiera, perdón que lo diga en esos términos, pero como que a veces se desvirtuaba un poco la cosa, hasta que en algún momento Dios iba a elegir un lugar fijo para centralizar el culto y que se reuniera el pueblo 3 veces por año. Y que se dejara de dispersar, porque eso generaba distintas influencias que terminaban tergiversando lo que era la identidad propia. Bueno, siguiendo entonces con Baikra, tenemos ahora un libro que también se llama Torat HaKohanim. ¿Qué es Torah? Enseñanza. Sí, Estudio. es como una guía para los Kohanim. Porque tenían que saber justamente cómo realizar el culto correctamente para adorar a Dios y para también preservar al pueblo de alguna manera. Vemos siempre que en Yom Kippur tenemos un momento, ¿vieron que Darío lee como un rezo Ineni? Yo lo digo y uno puede decirme, David, hace mil cosas Darío, tal vez, pero lo lee, al menos cuando yo estuve acá estaba Darío, a veces lo lee con Lau. Y es raro escucharlo Darío leyendo en castellano. Pero es la invocación del oficiante porque uno está rezando frente a todos y tal vez nos confundimos. O sea, puede pasar y pasa. Y lo que pasaba con los Kohanim es, ¿qué pasa si hago mal un sacrificio? Ustedes piénsenlo en un momento tan concreto. O sea, yo estoy purgando la culpa del pueblo y me equivoco. Les tiro les tiro una maldición. Entonces era súper importante mínimamente tener la cabanal intención de hacerlo de la mejor manera posible. Y como vemos en Yom Kippur, primero los Kohanim expiaban para luego expiar por el pueblo. Porque si ellos, como hicieron los hijos de Aarón, no hacían las cosas correctamente, seas quien seas, sos el hijo de, pero no importa, no puedes ejercer la función. Ese es el mensaje de lo sucedido. No puedes estar a cargo. Cualquier persona que esté a cargo, tampoco Moshe tuvo a sus hijos como sucesores, fue Yoshua. ¿Y por qué fue Yoshua? Lo repite al final de la Torá, porque era una persona que siempre acompañaba a Moshe, que en su momento dio un buen reporte, no dio un reporte falso de la tierra de Israel cuando fueron los espías, los exploradores, dio un reporte realista. Que eso es hacer un buen reporte. No dijo, vamos, vamos que podemos, vamos. No.
vamos a poder, pero es cierto que dijeron, es cierto que es una tierra difícil de conquistar. Pero lo importante como líder es decir la realidad como es y no desanimar. Y eso hasta el día de hoy. O sea, uno Una cuando recibe una mala noticia lo preguntita, quiere decir responsablemente. una Sí, pregunta, Debo. ¿Yoshua no fue uno de los primeros en ingresar cuando se abrieron las aguas? no, ese fue Nachshon. Y el Bueno, puede ser segundo, que él también, pero digo, no, Nachshon no, fue el no, que Nahshon dio el el primer primero, paso. pero Yoshua también me parece haberlo leído. Puede ser, sí, Yoshua fue lo de los primeros en pasar cuando atravesaron el Yam Suf. Bueno, para no olvidarme de nada, la primera parte entonces de Baikra habla de la conducta que tienen que seguir los Kohanim para rendir culto a Dios. La segunda parte va a hablar de lo que tiene que hacer el pueblo. Y de alguna manera también habla de que nosotros somos Mamlejet Kohanim, un reino de sacerdotes, que algunos dicen casta sacerdotal, mirá lo que dicen los judíos, otros dicen sí, somos el pueblo elegido. Bueno, no. Nosotros, así como los Kohanim tienen que ejercer un vínculo con Dios que nos represente, nosotros al respecto tenemos festividades por consagrar, también tenemos que mostrar nuestro culto a Dios. Los Kohanim hacen los rituales, pero somos nosotros los que tenemos que ir con los distintos animales u ofrendas vegetales. No le decimos a los Kohanim, ¿pasás por mi casa a las 4 que tengo acá una canastita de frutas? No, caminá, caminá, andá con el animal, con todo lo que tengas, y si se te complica con la cosecha, porque tuviste la suerte de tener un montón de cosecha, vendelo, subí con la plata y gastala acá de una manera que puedas vos mostrar que estás rindiendo culto a Dios, agradeciendo con una parte de lo tuyo esa tierra que vos tenés. Sí, Saúl. Eh, Saúl, perdón, te digo Saúl a veces. Dice, sí, Yayahu vos. Recién dijiste en español una de las cosas que muchas veces me lleva a confusión. Amsegulá. Sí. Contalo, explícalo. Es un Am Segulá es pueblo selecto. Está en Baikra, está en Shemot. Sí. Cuando Dios nos quiere, lo habíamos leído en el 19, cuando Dios propone concertar el pacto, dijo que sean un pueblo de santos, Mamlejet Kohanim, Am Segulá. Pero bueno, siempre desde mi lugar al menos trato de interpretar que eso no quiere decir que que propongamos ser un pueblo mejor que otro o elegido por sobre otro, sino que estamos concertando un pacto. Cuando uno concerta un pacto, elige a la otra, a Dios como Dios y uno se elige como pueblo. Eso no habla de superioridad frente a los demás pueblos desde un lugar, no sé, en diferentes características, sino que elegimos un Dios como otros pueblos eligen varios dioses o lo que fuera. Es elección. Sí. Es una elección de uno sobre otro. Sí, Dios nos eligió a nosotros a Dios, y otros pueblos eligieron a otros a dioses. Segula tiene que ver con selecto, con elegido en ese sentido. Sí. Ese fue una de las razones mal traducido, que es el gran capítulo. Miren, con todo, pues, siempre depende cómo se lleve las traducciones, y obviamente que todo culto y toda religión ha tenido gente que a través de la enseñanza, de cierta manera, quería ejercer poder, y el poder a veces se ejerce a través del miedo, diciendo si vos no cumplís esto te pasa tal cosa. A ver, en el Shema dice, si cumplís esto te pasa tal cosa y si no lo cumplís tal otra. Dependiendo de cómo vos veas tu tarea rabínica, vas a transmitir esa interpretación diciendo qué simboliza las lluvias como bendición, qué simboliza tu acción. Y a mí me parece, volviendo a lo que hablábamos de Aarón, uno no puede transmitir miedo o Yoshua desánimo frente a un grupo. No, me parece que está mal. Y que uno tiene un rol ético, y justamente Baikra tiene que hablar de eso, del rol de los Kohanim, de los líderes, que tienen un montón de reglas, tienen 18 capítulos de reglas de cómo hacer su función, y menos tiene el pueblo. Un poquito menos le queda al pueblo para decir, bueno, ¿y vos qué tenés que hacer? Y es interesante porque Ederi marca del 1 al 18, Torata Kohanim, la guía para los Kohanim. Desde el 19 en adelante vendría entonces la segunda parte para el pueblo. Y en el 19, versículo 18, en Baikra, fíjense que está. Y acá soy malísima, porque no les digo ni la página ni nada. Capítulo 19, versículo 18. Eso me hacían a mí para aprender a buscar en el Tanaj.
No, para aprender hebreo, en realidad. Para aprender Tanaj, que es Biblia hebrea, me decían, ¿dónde dice tal cosa? Y teníamos que buscar, y en eso era competitiva, en otras cosas perdía, en todo lo deportivo perdía, en algo tenía que ganar. Capítulo 19, Yudet, versículo 18, Yudet. No te vengues ni guardes rencor contra la gente de tu pueblo. Página 70. Por ahí lo fueron encontrando. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí Julio lo encontró. Y por acá también. No te vengues y no guardes rencor a los hijos. Miren qué interesante. ¿Sabían que ese versículo empezaba? No te vengues ni guardes rencor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Después eso lo analizaremos, tiene que ver con lo que venía diciendo antes, ¿sí? Pero para iniciar nosotros esa manera de, así como hay Torata Kohanim, nosotros Mamlejet Kohanim tenemos que poder reproducir ese culto a Dios de las maneras que como pueblo podemos hacerlo, primero con el otro. Y siempre se amar, así como decimos Beabta, lo que los chicos dicen, yo leo el Beabta y no el Shema, porque es otra cosa. ¿Vieron el Beabta? Bueno, es lo mismo que el Shema es el primer párrafo. Para los chicos es como que el Shema es otra canción. Amar no es te quiero mucho, Dios es lo más, o estoy enamorado de mi prójimo. Tiene que ver con un vínculo de reconocimiento y respeto del otro. Si conlleva cariño, es genial, pero no habla de cariño afectivo que puede pasar o el enamoramiento de me encantó, ay, ya no me genera las mismas mariposas que hace 5 años. Bueno, no importa, las mariposas duran un día, me dijeron. O sea, hay que generar un vínculo que sea estable, duradero y consolide algo a futuro en base a los valores que uno tiene. Y me parece interesantísimo que antes de hablar de solamente el culto a Dios, ojo, no deja de lado el pueblo. Y más adelante va a decir también, y amarás al extranjero, que se conoce muchísimo menos. Etaguer. Porque, y siempre te recuerda, ojo que vos fuiste esclavo en Egipto, ¿quién te crees que sos? Pero en el buen sentido, ¿quién te crees que sos? Y lo que fuiste, un esclavo en Egipto, el prójimo, tenés beapta a Dios y también a tu prójimo. El de Apta le reja Camoja está solamente acá en Baikra. Esa frase así, sí. Mira qué bárbaro. Sí. Qué cosa que aprendí esta noche. Oh, qué bárbaro. Sí, ya nos vamos hechos. Bueno, estamos menos cuarto. Vamos a ver la semana que viene distintos tipos de sacrificios. No es que les voy a mostrar nada porque no podemos, porque no está el Beit HaMikdash, pero en realidad el sentido de los distintos tipos de sacrificios, leeremos una partecita entonces de ese primer capítulo, algo que tenga que ver con las investiduras de los Kohanim. Bueno, tenemos que hacer todo Baikra la semana que viene, gente. Algo haremos. Es interesante. Hoy le pregunté a Fabi el tema de la gematría y me respondió que era una herramienta de Interpretación. de la Torah. Kabbalah. Sí, de la Kabbalah sobre la Torah. Correcto. Y justo acá, en Baikra, que lo acabo de... Porque esto fue el famoso Beata le reja Camoja, fue cuando le preguntaron Sí. a Rabbi Akiva cómo definís ser judío. Beata le reja Camoja. Y lo curioso que está en el Pasuk, no sé quién lo puso, porque es muy posterior, en el Pasuk 18. Y Pasuk 18 es vida. Claro. Ahí. Terminó la clase de Saúl, si lo escucharon, 18 es vida. Después pensamos qué hacemos con el 19 del capítulo, no importa. Chau, chau. Es la vida más uno. ¿Por qué no pueden